Hermanos, buenos días, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias al Evangelio según San Lucas. Y vamos a abrir la palabra del Señor en Lucas capítulo 11. Lucas 11. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio expositivo del Evangelio según San Lucas y estamos nosotros estudiando la oración del Padre Nuestro, la oración modelo que el Señor Jesucristo nos enseña por medio de su palabra. Y vamos a leer en Lucas 11 desde el versículo 1 hasta el versículo 4, pero en esta mañana nosotros vamos a continuar meditando en el versículo 2. Y dice la palabra del Señor: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Yo cierta vez, hermanos, a manera de introducirnos al tema de hoy, que vamos a estar leyendo en el versículo 2 de este capítulo 11, y vamos también a titular a nuestra enseñanza: santificado sea tu nombre, santificados seamos nosotros. Y yo les decía que cierta vez yo había estado escuchando de un sermón que trataba acerca de la manera como es que se hicieron las copias en el Antiguo Testamento, cómo es que los copistas copiaban los textos de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, que en el tiempo del Señor Jesucristo eran los escribas, eran ellos los que estaban encargados también, un grupo de ellos, a hacer las copias de la palabra del Señor. Nosotros sabemos eso. Y en esa exposición de cómo es que estas personas estaban haciendo las copias, cómo es que eran ciertas características, ciertas peculiaridades que ellos tenían cuando estaban realizando esa labor, esa tarea, había una actitud muy especial y única, y era de que cada vez que ellos iban a escribir el nombre de Jehová, ellos se santificaban, ellos dejaban la pluma que estaban utilizando, ellos salían del lugar donde estaban y se limpiaban, se bañaban, y limpiaban sus vestidos, y luego tomaban una pluma que no había escrito nada antes, y con esa pluma recién ellos escribían el nombre del Señor. Y yo recuerdo mucho que el predicador estaba haciendo un énfasis en cómo es que estas personas en el Antiguo Testamento se santificaban ellos mismos, porque consideraban el nombre de Jehová muy santo, muy santo. Era un nombre que ellos muy pocas veces mencionaban, muy pocas veces lo escribían. Ellos utilizaban más la palabra Adonai, si usted se ha dado cuenta en la Escritura. Y esto nos enseña que había una reverencia muy profunda hacia el nombre del Señor Dios, muy profunda hacia el nombre de quien es el Dios vivo, el creador de los cielos y de la tierra. Era una reverencia tan grande y un temor santo tan grande que esa misma actitud debería ser imitada por nosotros aquí. Pero en nuestros días, hermanos, sucede totalmente lo contrario. El nombre del Señor, que era santificado antes y aún era santificado aquí también en nuestro país, si es que nosotros recordábamos cuando éramos pequeños, si bien la religión oficial que tenemos aquí en Perú es el catolicismo romano, existía cierta reverencia, cierto temor hacia las cosas santas,
Por ejemplo, en esa mal llamada Semana Santa, nosotros sabíamos de que ni siquiera las radios seculares tenían señal. Los negocios no abrían absolutamente para nada en esos días. Las personas de alguna manera hacían un acto de contrición. Sabemos de que no era un arrepentimiento quizás en todos los casos, pero la mayoría de personas, casi la totalidad de peruanos, tenía reverencia hacia las fechas santas, tenía reverencia hacia el nombre santo de Dios. Pero ahora en nuestros días ya no es así. Y el declive que nosotros estamos viviendo es un declive muy chocante porque no solamente vemos nosotros que hay personas incrédulas que ya no tienen temor, no tienen reverencia hacia el nombre del Señor, sino que vemos que eso también ha ingresado dentro de la llamada iglesia evangélica, y es chocante por eso, porque vemos de que el nombre de Dios ha dejado de ser santificado, y es algo que nosotros como padres, como futuros padres que vamos a ser, debemos de corregir en la generación que son nuestros hijos, para que ellos a su vez también le enseñen a sus propios hijos a santificar el nombre del Señor, a santificar a Cristo. Por ejemplo, nosotros escuchamos expresiones como "oh my God", y a veces escuchamos también de que dicen "oh my gosh". Hermanos, eso es insultar el nombre de Dios. Eso es utilizar el nombre de Dios de una manera secular, de una manera como que nosotros hablamos de cualquier cosa. Y lamentablemente, como yo les digo, esas expresiones que se están, podemos decir, introduciendo por medio de la televisión, esas expresiones están cobrando raíces dentro de los corazones de nuestros hijos y aún dentro de los corazones de muchas personas que profesan el cristianismo. Por estas razones, hermanos, nosotros podemos ver que es importante este estudio del Padre Nuestro. Es muy importante, y esta mañana nosotros vamos a comenzar viendo las peticiones que contienen la oración modelo que el Señor Jesús nos enseña por medio de su palabra. Las peticiones que nosotros encontramos en el Padre Nuestro son seis peticiones. El primer grupo trata con la persona de Dios, con su nombre, su reino y su voluntad. El segundo grupo trata con nuestras propias necesidades. Nosotros todavía estamos estudiando las peticiones que tratan con la persona de Dios. Y debemos recordar, hermanos, que la oración no es un acto diseñado por Dios para que por medio de ella nosotros solamente presentemos peticiones delante del Señor, sino que tenemos que entender que la oración es un acto de adoración. Es un acto de adoración. La oración no ha sido diseñada solamente para que nosotros busquemos al Señor. Señor, necesito esto. Señor, mi familia necesita aquello. Señor, yo quiero que tú hagas esto por mí, o quiero que hagas esto por otra persona. No. La oración es un medio de gracia. La oración en sí misma no trae un poder, sino que la oración es como un canal por medio de la cual nosotros vamos a recibir bendiciones del Señor, principalmente bendiciones espirituales, como nosotros vamos a ver en nuestro estudio de esta mañana de Lucas. También nosotros debemos incluir en nuestras oraciones acciones de gracias por las bendiciones que hemos recibido del Señor. Aún por esas bendiciones que pueden pasar desapercibidas a nuestros ojos. Hay algunas que nosotros notamos inmediatamente. Cuando estamos orando para que el Señor provea un trabajo para nosotros y vemos que el Señor provee el trabajo de nosotros, le agradecemos. Pero ¿cuántas bendiciones hemos recibido nosotros que han sido imperceptibles para nuestros propios ojos? Por ejemplo, una enfermedad que ha estado formándose en nuestro cuerpo, que nosotros ni siquiera hemos tomado cuenta de ella y que el Señor la ha sanado sin que también nosotros nos demos cuenta. ¿O cuántas veces el Señor también nos ha protegido en medio de esta sociedad tan violenta cuando hemos salido de nuestra casa? A veces pueden haber habido malhechores poniéndonos la mirada a nosotros, procurando atacarnos para robarnos nuestras pertenencias.
Y el Señor, de una manera maravillosa, de una manera que no podemos saber cómo lo hace, obra en el corazón de ese malhechor para que no se acerque y no nos dañe. Son bendiciones que no percibimos, pero también nosotros debemos de agradecerle al Señor Dios. También dentro de la oración nosotros debemos de confesar nuestros pecados. Tenemos que confesar nuestros pecados. Debe de ser confesado toda aquella iniquidad que nosotros hemos cometido, ya sea de palabras, sea de hechos, sea de pensamiento, aún esos pecados de omisión, por no hacer la voluntad que Él nos está mandando por medio de la Biblia. Nosotros debemos reconocer que somos pecadores, que necesitamos constantemente el perdón de Dios para que nuestra comunión no sea interrumpida. También nosotros, por medio de la confesión de nuestros pecados, debemos ser conducidos a un estado de indignidad. Es decir, somos pecadores, le fallamos a Dios, no somos perfectos como queremos ser, pero aún así nosotros debemos aprender a ver la fidelidad de Dios. Aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel, dice la Escritura. Y eso debemos verlo nosotros cada vez que confesamos nuestros pecados. Y debemos también recordar esa misma gracia con la que nos perdona ahora, recordar la gracia con la cual Él nos perdonó por primera vez cuando nos llamó por ese llamamiento irresistible que hace el Espíritu Santo. En nuestro pasaje podemos notar que el Señor enseña que nuestras primeras palabras deben ser Padre nuestro, Padre nuestro, y con el objetivo de que seamos nosotros conscientes de la persona a quien estamos dirigiéndonos. Cuando nosotros cerramos nuestros ojos y abrimos nuestra boca para pronunciar Padre nuestro, debemos de tener conocimiento, conciencia de la persona a quien nosotros vamos a comenzar a hablarle. Eso es lo que se llama la contemplación, como yo les había comentado, pero la contemplación puritana. Es una contemplación por la cual la Escritura viene a nuestros corazones y entendemos que estamos delante de la presencia de un ser que es completamente santo, de un ser que es completamente puro, de un ser que ha creado los cielos, la tierra, de nuestro propio Creador. Y esa contemplación de la majestad de Dios tiene que llevarnos a nosotros a la posición que debemos de tener delante de Él. Criaturas caídas, santos pecadores, que necesitamos aún la gracia y el favor de este Dios. Esa es la manera por la cual nosotros debemos de acercarnos a Dios en oración. Decir Padre nuestro es que las ideas de la Biblia, las palabras de la Biblia lleguen a nuestro corazón para acercarnos a Él con respeto, con temor, con temblor, como dice la Escritura. Ahora el Señor nos instruye que después de ser invadidos por esa contemplación del Señor, inmediatamente digamos, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Y precisamente en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a profundizar un poco más qué es lo que el Señor nos quiere enseñar cuando nos manda a decir, santificado sea tu nombre. Cristo, en primer lugar, no está diciendo que nosotros debemos orar de esa manera con la finalidad de que el nombre del Señor, del Dios Padre, sea cada vez más santificado y más santificado, como si más santificación se acumulase para su nombre cada vez que nosotros oramos. El Señor no está diciendo eso. No está hablando de esa clase de santificación. La Biblia nos enseña que Dios es perfectamente santo y que Él no necesita nada de sus criaturas. Nosotros no podemos darle nada a Dios. Él es rico en todo. Somos nosotros los menesterosos, somos nosotros quienes necesitamos esa santificación que está en nuestras mentes, esa santificación que nosotros estamos pensando en nuestros corazones.
Miren la escritura en Hechos 17:24 dice, 17:24 y 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Por eso es que nosotros decimos que el Señor no nos está animando a que hagamos con estas palabras más santo a Dios, porque la santidad de Dios es perfecta, es infinita, la santidad de Dios es inmutable, y si es inmutable, ¿cómo podría crecer su santidad? No puede crecer. Y si es inmutable, ¿cómo puede decrecer? No, Dios mismo se santifica, Él es santo en sí mismo. El orden de la oración modelo que nosotros encontramos aquí en el Padre Nuestro es conducir a la persona, en primer lugar, a un estado de convicción y de fe que Dios es Dios. Dios es Dios. Que Él es el santo de los santos. Y que para poder entrar en su presencia debemos estar convencidos que Él es santísimo para orar como conviene. Santificado sea tu nombre. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Que nosotros tengamos esa conciencia de santidad de Dios, en primer lugar. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 10, versículo 3, y yo voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas, que ha hecho una mejor traducción de este versículo. Levíticos 10:3 dice: Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Hermanos, nosotros podemos ver una gran conexión que existe entre las palabras que el Señor nos enseña: santificado sea tu nombre, y este pasaje de Levíticos del Antiguo Testamento, del Pentateuco. Dice: como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Maravilloso, hermanos. Esa es la voluntad de Dios, que Él sea tratado como santo, que Él sea tratado como alguien distinto de nosotros, que Él sea tratado como alguien único, como alguien que no tiene comparación. Así es como el Señor quiere ser tratado, como un santo. Y nosotros, como hemos estado diciendo, las tres primeras peticiones están relacionadas con la persona de Dios, pero vamos a ver cómo es que esas mismas peticiones redundan para nuestro beneficio espiritual. Redundan. ¿Cómo es que puede redundar? ¿Cómo puede traerme o puede traernos a nosotros beneficio espiritual cuando oramos diciendo: santificado sea tu nombre? ¿Cómo puede ser eso posible? Pues con la ayuda del Señor vamos a verlo. En primer lugar, hermanos, el propósito de santificar el nombre del Señor es recordarnos lo que estamos diciendo. Recordarnos lo que significa la cualidad de santo. Recordarnos eso, santo. ¿Qué es lo que significa santo? ¿Qué significa santo? Y aquí nosotros también quizás podemos estar un poco confundidos porque evidentemente en nuestros días nosotros estamos viendo cómo es que existen movimientos que están redefiniendo la palabra santo, lo que significa la palabra santidad. Existen movimientos que están, sin ninguna duda, siendo infectados por el mundo, que buscan hacer una religión más laxa, un cristianismo más laxo, un cristianismo a gusto del consumidor, un cristianismo que satisfaga los deseos de las personas sin necesidad que ellos cambien. Es decir, un evangelio que no transforma nada.
Y para conseguir eso, las definiciones antiguas han tenido que ser redefinidas, atacadas por este tiempo posmoderno y por la iglesia posmoderna también. Pero hermanos, la Escritura nos enseña a nosotros que santo significa ser puesto aparte en pureza. Significa ser puesto aparte, separado en pureza, separado de aquello que se usa comúnmente para ponerlo en uso consagrado a Dios. Nosotros podemos recordar aquí aquella vez cuando estaba la zarza ardiente y se acerca Moisés a Dios, y el Señor le dice a Moisés: Moisés, Moisés, quítate las sandalias, porque el suelo que pisas, ¿qué dice? Es santo. No era santo porque no pecaba, era santo porque había sido separado por Dios para el servicio a Dios. Por eso es que decimos, santo significa ser puesto aparte, en pureza. Es separarlo del uso común que se le puede dar a una persona o a una cosa. Por ejemplo, también Dios ha separado un día de 7 para el servicio y la adoración exclusiva para Él. Exclusiva. Y esto significa que este día, el día del Señor, que ha sido santificado por Él, separado por Él, debe ser usado para el propósito exclusivo para el cual Dios lo ha separado o santificado, como dice la Escritura. Es decir, hermanos, cuando el Señor Jesucristo nos dice a nosotros que digamos santificado sea tu nombre, es como si Él nos estuviese exhortando para que dijéramos que pueda ser tu nombre santificado en nosotros, tu nombre sea santificado en nuestras mentes, tu nombre sea santificado en nuestras voluntades. Ya hemos dicho que no estamos pidiendo ninguna adición a la santidad de Dios, sino que pedimos de esa forma para que los hombres y nosotros mismos también podamos poseer una mente y una conciencia que su nombre es honorable y santo. Hermanos, nosotros cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos orando para que todos los hombres de la tierra lo reconozcan a Él como el Dios santo. En Isaías 8:13, la palabra del Señor dice: al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Eso es, hermanos, lo que el Señor nos está animando a hacer cada vez que nosotros digamos la palabra santificado sea tu nombre. Entonces, hermanos, al orar para que su nombre sea santificado y siguiendo toda esta línea de pensamiento que estamos viendo por medio de la Escritura, estamos pidiendo que la persona de Dios sea venerada, honrada y estimada como solamente Dios merece. Una adoración especial, una honra especial, un homenaje especial. Esta oración nos lleva también a predicar el Evangelio. Cuando decimos nosotros santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre por todos los habitantes de la tierra, nos obliga a nosotros a hacer el evangelismo, ya que solamente una persona que es verdaderamente salva, que ha sido verdaderamente salvada por Dios y ha sido abierto sus ojos de la fe, solamente tal persona puede ver a Dios de una manera debida. Entonces, cuando decimos, Señor, santificado sea tu nombre aquí en la tierra, debemos evangelizar. Debemos llevar el evangelio a los incrédulos, con la esperanza que Dios les salve a ellos, porque solamente así ellos van a santificar el nombre del Señor.
Una persona que está desprovista de la gracia salvífica es una persona que nunca va a santificar el nombre del Señor. Pero nosotros oramos: santificado sea tu nombre. Vamos a quedarnos solamente en la oración. Vamos a quedarnos solamente diciendo: mi deseo es que tu nombre sea santificado por todos los habitantes de la tierra. Sí, pero ¿y qué hago ahora? Solamente orar. Solamente orar. En Éxodo 9:16 dice la palabra del Señor: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿A quién le está hablando el Señor? ¿A quién le dice yo te he puesto? ¿Al pastor? ¿Ha puesto al pastor para que sea el pastor quien lleve a cabo esta tarea? ¿Ha puesto al diácono para que sea el diácono quien lleve esta tarea? No. Este versículo, hermanos, es un versículo que está íntimamente relacionado con lo que estamos diciendo. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios le habla a usted así como me habla a mí. Dios le puso a usted así como me pone a mí. Tenemos que proclamar, anunciar el nombre de Dios por toda la tierra, para que todas las personas le honren como Él merece. Es decir, el Evangelio debe ser predicado. Y no solamente debe ser predicado fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. ¿Cuántas iglesias que nosotros quizás podamos haber escuchado por las noticias o visto en algún video, vemos que no tienen una adoración correcta a Dios, o no santifican su nombre, o en el día en que su nombre debe ser más santificado que en los otros días, ese día es más profanado que en los otros días de la semana? Y no solamente profanado aquellas personas o con aquellas personas que no conocen al Señor, sino profanado entre aquellas personas que han hecho una profesión de fe en Cristo. Por eso es que el Evangelio tenemos que predicarlo también dentro de nuestras iglesias. Será por eso que la palabra del Señor dice en Ezequiel 36:21: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Mire el dolor que expresa la Escritura, el dolor de Dios. Pero he tenido dolor, dice la palabra, al ver mi santo nombre profanado. ¿Por quién? ¿Por quién había sido profanado el nombre del Señor? Por la casa de Israel. Por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Y es que debe ser doloroso eso, hermanos, para el Señor. Los incrédulos no guardan su nombre, no lo santifican, no lo honran. Eso debe causar dolor en el corazón de Dios. Pero más dolor le causa que aquellas personas que hacen una profesión de fe en Cristo, sean ellos los principales en que lugar donde fueren, profanan el nombre de Dios por causa de ellos. Hermanos, al orar porque su nombre sea santificado, nosotros estamos orando por el evangelismo. Al orar por el evangelismo, oramos para que Dios salve a los pecadores. Al orar para que Dios salve a los pecadores, reconocemos que la salvación es de Dios, no es nuestra, es de Dios. Por eso es que Romanos 10, 14, 15 también tenemos que recordar esta mañana. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos,
debemos pedir para que el nombre de Dios sea santificado. Ese debe ser nuestro deber más profundo, el mismo que nos mueve al evangelismo dentro y fuera de la iglesia. Hermanos, pero ¿cómo debería ser el testimonio de vida de aquellos que oramos para que el nombre de Dios sea santificado? ¿Cómo debe ser el testimonio de vida de aquellos que clamamos santidad a Jehová? ¿Cómo debería ser ese testimonio? Yo había visto en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 14, que la palabra del Señor dice: así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Hermanos, para que nosotros llevemos la presencia de Dios, porque el arca de Jehová, Dios de Israel, el arca del pacto, que era lo que representaba en el Antiguo Testamento, representaba la misma presencia de Dios, la misma presencia de Dios. Y aquí dice de que esas personas quienes estaban llevando la presencia de Dios, los sacerdotes y los levitas, se santificaron. Así también nosotros, para llevar el nombre de Dios, para predicar el nombre de Dios a las naciones, debemos tener vidas santas, vidas separadas, vidas consagradas, vidas en obediencia al Señor Dios. ¿Cómo santificamos nosotros el nombre? ¿Cómo santificamos nosotros la persona de Dios? Y esta es la parte aplicativa para nosotros mismos también. Bueno, podríamos hacernos una serie de preguntas. Yo tengo una serie de preguntas para todos y cada uno de los que estamos aquí, incluyéndome a mí. ¿Cómo ha impactado nuestras vidas la santísima majestad divina? ¿Cómo es que impacta esa? No estamos hablando de un impacto intelectual que digamos, oh, qué asombrosa la santidad de Dios, sino cómo impacta en una vida práctica de obediencia a Dios. Porque eso es lo importante, más que las palabras. El Evangelio no es palabras solamente, dice la Biblia. No, el Evangelio no son palabras. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, un poder que transforma, cambia, impacta la vida de los pecadores y los transforma de una manera que ellos jamás volverán a retroceder ni a hacer lo mismo que eran antes. Ese es el poder de Dios, ese es el Evangelio. Por eso es que yo preguntaba, ¿cómo ha impactado nuestras vidas la santísima majestad divina? ¿Cómo? ¿Cuál es el ejemplo de santificación que nosotros predicamos con nuestras vidas? El ejemplo de piedad, obediencia a Dios. Si andamos nosotros en desobediencia, ¿cómo podemos pedirles a los incrédulos que obedezcan a Dios y su mensaje, su evangelio? Eso es una burla. Ellos van a notar de que, bueno, si esta persona no obedece a Dios, y eso significa ser cristiano, si esta persona no congrega como tiene que congregar, pues entonces yo estoy en buena forma también. Si esta persona no obedece al Señor en cuanto a la separación, en cuanto a la santificación de las cosas que Dios ordena, pues yo también estoy en buena forma, diría un incrédulo. Por eso es que muchas veces ni siquiera nuestro evangelismo impacta dentro de nuestras casas. Porque con nuestras vidas damos testimonio a nuestras familias de que somos pura palabrería y que nuestras vidas no han sido impactadas. ¿Obedecemos a Dios en todo? Es lo que también yo me ponía a pensar. ¿Le obedecemos en todo, aún en lo más pequeño que en la Escritura nos manda a nosotros? ¿Somos selectivos en nuestra obediencia? Bueno, esto sí tengo que obedecer. Y generalmente decimos, esto tengo que obedecer porque si yo no obedezco esto, en la iglesia me van a ver. Pero no voy a obedecer en esto porque esto es un pecado en el espíritu, en el corazón. Generalmente nosotros ponemos más esfuerzo en obedecer los pecados de la carne, los pecados que se ven, pero los pecados espirituales todavía nosotros los guardamos.
somos inclinados a evitar una consagración total de nuestras vidas hacia el Dios Salvador. Quizás nosotros somos cristianos que ponemos una raya y decimos, mi cristianismo va a ir más hasta aquí, esta es la línea, límite que yo voy a tener como cristiano. Y si alguien me dice que yo vaya más allá, que me consagre más allá de esa línea, que me santifique más allá de esa línea, que obedezca a Dios más allá de esa línea, es un legalista. Eso es lo que vivimos ahora, hermanos. Por eso es que yo les decía de que el Evangelio debe ser predicado también dentro de la iglesia, porque esa palabra legalista no la usa un incrédulo, la usa un antinomiano, la usa un liberal, cuando nosotros hablamos y decimos que Dios debe ser santificado y que su pueblo debe ser un pueblo santo. Legalista, es lo que ellos dicen. Como dijimos al principio de nuestro estudio, aunque estas peticiones están relacionadas con la persona de Dios, podemos observar que nos benefician a nosotros mismos en primer lugar. Cuando pedimos, santificado sea tu nombre, santificados seamos nosotros. Eso es lo que esta palabra nos enseña. Y al pedir que la persona de Dios sea santificada, estamos pidiéndole a Dios que nos santifique más y más. Hermanos, ¿y qué pasa con aquellas personas quienes no santifican el nombre del Señor? ¿Qué pasa con ellos? En Nehemías, si abrimos la escritura, Nehemías capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice la escritura, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí, ¿qué? ¿Qué dice el Señor? Mi nombre. Mi nombre. Hermanos, aquellos quienes no santifican el nombre de Dios, aquellos quienes tratan a la persona de Dios como alguien quien no merece ser escuchado, como alguien que no merece ser temido, como alguien que no merece ser reverenciado, esos quedarán dispersos, no serán recogidos por Dios y habitarán en las profundidades del infierno por los siglos de los siglos. Arrepiéntase. Arrepiéntase y pida perdón a Dios por haber deshonrado su nombre y su persona. Pídale a Dios que le salve su alma. Pídale a Dios que salve su alma, que la libre de la condenación del pecado, que la libre del poder del pecado. Pídale que le santifique también a usted, que le haga un santo y que lo ponga aún aquí en la tierra, en esta tierra caída por el pecado. Usted seguirá siendo un santo, usted seguirá siendo luz. Aunque todo sea oscuridad alrededor de usted, usted va a marcar la diferencia, porque usted santifica el nombre del Señor y el Señor santifica su vida por medio de la oración. ¿Por qué preferir la muerte antes que la vida? Eso es algo que yo siempre me he preguntado. ¿Por qué preferir la muerte? ¿Por qué despreciar al Cristo donde está la vida? Es algo que yo no puedo responder. Quizás alguien pudiese responderme a mí y decirme, la muerte es mejor que la vida. ¿Por qué morir lejos de Dios cuando se puede venir a Él en arrepentimiento? Dios no ha cerrado la puerta de los cielos a nadie. Y si no ha cerrado la puerta de los cielos, ¿por qué no buscarle en arrepentimiento? Si Dios siempre es quien invita al pecador, ¿por qué escoger morir lejos de Dios, lejos, y no ser recogido por Él y ser llevado a su casa donde su nombre es santificado? ¿Por qué despreciar su amor ofrecido en una cruz
para preferir su ira en el día del juicio. Aquellos que rechazan su amor están prefiriendo su ira. No lo entiendo. Razonemos, meditemos, pensemos. Qué insensato es dejar la salvación ofrecida por Dios. Qué insensato es escoger el pecado antes que la vida. Hermanos, santificado sea su nombre y que seamos también nosotros santificados por Dios. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por este estudio que hemos hecho esta mañana, de esta oración modelo que tú nos enseñas por medio de tu palabra, Cristo. Señor, que este mensaje sea guardado en nuestros corazones, que lo pongamos por práctica. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te agrade, a que nosotros también podamos ser esos embajadores que lleven tu evangelio, Señor, a esos lugares donde los hombres por desconocimiento, Señor, no están santificando tu nombre, sino más bien lo profanan. Por la iglesia también, Señor, para que la iglesia se mantenga firme, vuelva a las sendas antiguas, Señor, y te honre de la forma como tú mereces. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.